Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast de la materia de Historia Universal de la época feudal y capitalista dirigida por el magíster Guillermo Caicedo. Conmigo se encuentra David Vega y Dayana Díaz. Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, Jairo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Hola Dayana, bienvenida. Hola, buenos días Jairo y David. Muchas gracias por la invitación. A continuación, nos dirigiremos en un pequeño contexto e importancia de la historia y su impacto social de la reforma y contrarreforma en lo que conlleva el impacto social hasta la actualidad. Antes de empezar, considero dar un pequeño contexto sobre lo que fue todo este proceso histórico. Vamos a empezar contando que para el siglo XVI la Iglesia Católica era una institución poderosa que no solo influía espiritualmente, sino también políticamente. Sin embargo, enfrentaba una grave crisis de legitimidad, debido a prácticas como el nepotismo, la simonía, que quiere decir la venta de cargos eclesiásticos, y especialmente la venta de indulgencias, que prometían perdonar los pecados a cambio de dinero. Esto generaba descontento entre la población, ya que lo veían como un abuso del poder espiritual. Tuvo un gran impacto en el Renacimiento, ya que trajo un nuevo enfoque en el individuo, en la razón y en la educación. Además, la invención de la imprenta por Gutenberg permitió una mayor difusión de libros y panfletos, facilitando que las críticas llegaran a un público más amplio. Uno de los personajes más reconocidos que surgen en este contexto histórico fue Martín Lutero, quien fue un monje agustino y profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Fue quien se atrevió a desafiar directamente a la Iglesia, motivado por su profunda fe y estudio de las Escrituras. Lutero se opuso particularmente a las indulgencias promovidas por el Papa León X, quien las usaba para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Lutero publicó 95 tesis. En estos documentos él señalaba las prácticas corruptas de la Iglesia y proponía una serie de reformas. Entre los puntos más destacados estaban que las indulgencias no tienen un fundamento bíblico, la salvación no puede comprarse con dinero, sino que depende de la fe sincera en Dios, y la verdadera riqueza de la Iglesia debía ser su servicio espiritual a los fieles, no en sus bienes materiales. Gracias a la imprenta, las tesis de Lutero se tradujeron de latín a lenguas vernáculas y circularon por toda Europa, provocando una revolución espiritual que dio lugar a una fractura dentro de la Iglesia Católica. Entre las principales ideas de la Reforma tenemos que, según Lutero, el camino a la salvación no dependía de realizar obras buenas o cumplir con rituales impuestos por la Iglesia, sino de confiar plenamente en la gracia de Dios. Este principio central de la Reforma marcó un cambio radical en la teología cristiana y liberó a muchos creyentes de las exigencias económicas y burocráticas de la Iglesia. Lutero afirmó también que las Escrituras eran la máxima autoridad en temas de fe, no el Papa ni los concilios eclesiásticos. Esto fue lo que llevó a la Biblia a lenguas locales como el alemán en el caso de Lutero, permitiendo que el pueblo pudiera leer y entender la palabra de Dios sin depender de los sacerdotes. Lutero prometió la idea de que todos los creyentes tienen acceso directo a Dios a través de la oración y la fe sin necesidad de intermediarios como los sacerdotes. Esto rompió con la jerarquía estricta de la Iglesia Católica y sentó las bases para comunidades religiosas más horizontales y autónomas. ¿Cuál fue el impacto de la Reforma? Dividió a la cristianidad occidental entre católicos y protestantes, lo que llevó a tensiones políticas y guerras religiosas en Europa, como la conocida Guerra de los 30 años. Promovió el alfabetismo, ya que las traducciones de la Biblia motivaron a las personas a leer. También alentó un sentido de responsabilidad individual y finalmente surgieron ramas del protestantismo como el luteranismo, el calvinismo y más tarde el anglicanismo. Y continuando con el tema, y algo que no podemos dejar de mencionar, es la expansión de la Reforma protestante, que no solo se limitó con las acciones de Martín Lutero. Hubo otros reformadores que desempeñaron papeles cruciales en la diversificación de este movimiento religioso. Entre ellos destaca Juan Calvino y Ulrico Zwingliu, quienes desarrollaron corrientes reformistas con características muy particulares. Zwingliu fue un sacerdote suizo que lideró la reforma de Zürich, influenciando por la humanidad las ideas de Lutero
los cuales buscó una ruptura más radical en la Iglesia Católica. Claro que sí, Dayana. Para la segunda sección vamos a hablar de la Contrarreforma. La respuesta de la Iglesia Católica, el Concilio de Trento de 1545 a 1563, fue una respuesta de la Iglesia Católica en la Reforma Protestante, convocado por el Papa Paulo III. Este concilio tuvo lugar en Trento, una ciudad del norte de Italia. Su objetivo principal fue abordar las controversias y desafíos que enfrentaba la Iglesia en este momento. Entre las principales decisiones del Concilio de Trento se destacaban: 1. La reforma interna de la Iglesia. Se implementaron medidas para corregir abusos y mejorar la disciplina eclesiástica. Esto incluyó la reforma de la vida clerical y la eliminación de prácticas corruptas. 2. La reafirmación de doctrina católica. El concilio reafirmó la autoridad del Papa y la jerarquía eclesiástica, así como la importancia de los sacramentos a la liturgia. También rechazó la doctrina protestante como la justificación por la fe sola. Estas decisiones fueron fundamentales para la Contrarreforma, un movimiento que buscaba revitalizar la Iglesia Católica y contrarrestar la expansión del protestantismo. Muy interesante, Jairo. Algo de lo que también vale la pena hablar es de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, también conocida como los jesuitas, fue fundada en 1540 por Ignacio de Loyola, un ex soldado español convertido en sacerdote. Su objetivo principal era servir al Papa y defender la fe católica. Los jesuitas también fundaron escuelas, universidades y seminarios en Europa y otras partes del mundo. Su sistema educativo, basado en una formación rigurosa, ayudó a fortalecer la doctrina católica entre las élites y las clases populares. Además, fueron grandes misioneros, llevando el cristianismo a regiones como América, Asia y África. Por ejemplo, figuras como San Francisco Javier predicaron en la India, Japón y otros territorios. Algo en lo que también terminó derribando todo esto que hemos venido viendo fue en la Inquisición y la censura. La Inquisición era una institución de la Iglesia creada originalmente en el siglo XII, pero durante la Contrarreforma se intensificó para combatir la herejía protestante y otros movimientos que amenazaban la ortodoxia católica. Se expandió en regiones como España, Italia y Portugal, investigando, juzgando y castigando a quienes fueran acusados de promover ideas contrarias a la fe católica. Los métodos de la Inquisición incluían juicios rigurosos, tortura para obtener confesiones y, en casos extremos, ejecuciones. Aunque controvertidos, estos procedimientos reflejaban el esfuerzo de la Iglesia por preservar su autoridad en un contexto de crisis. La censura nació para controlar la difusión de ideas reformistas. Se estableció el índice de libros prohibidos, Index Librum Prohibitorum, como se dice en latín, que listaba obras consideradas peligrosas para la fe. Esto incluía textos protestantes, filosóficos y científicos que contradecían la doctrina oficial. Tuvo un gran impacto en la sociedad. Si bien estas medidas limitaron el acceso a ideas críticas, también garantizaron una mayor uniformidad religiosa en los territorios católicos, consolidando la influencia de la Iglesia en la vida cotidiana. Ahora quiero topar el tema del impacto de la Contrarreforma. La Contrarreforma ayudó a recuperar territorios que se habían inclinado al protestantismo, especialmente en el sur de Europa y en las regiones como Polonia. Mediante el Concilio de Trento, entre los años 1545 y 1563, la Iglesia estableció normas claras sobre la disciplina del clero, reafirmó sus doctrinas y mejoró la formación de sacerdotes. Y finalmente se enfatizó la importancia de los sacramentos, las buenas obras y la devoción personal, marcando un renacimiento del fervor católico. Excelente tu intervención, David. Pero vamos a continuar con las consecuencias a largo plazo que tuvo la Reforma Protestante, la cual marcó un punto de inflexión en la historia religiosa y cultural de Europa. Tuvo consecuencias a largo alcance que transformaron la Iglesia, la sociedad y la política. Vamos a destacar dos principales efectos a largo plazo.
Ellos son los cambios en la estructura de la Iglesia y el aumento del pluralismo religioso. Estos cambios en la estructura de la Iglesia, la Reforma propuso un fin a la hegemonía de la Iglesia católica en Europa occidental. El impacto que tuvo en Europa, la Reforma protestante tuvo un impacto muy profundo y duradero en Europa, provocando cambios religiosos, sociales y políticos muy significativos. Este proceso llevó a la formación de nuevas denominaciones cristianas, la intensificación de los conflictos religiosos y la transformación de las relaciones entre la Iglesia y los estados. La Reforma rompió con la hegemonía de la Iglesia católica y dio lugar a las diversas corrientes religiosas, como el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, anabaptismo, los cuales fueron las denominaciones que no solo reflejaron diferentes doctrinales, sino también variaciones culturales y políticas en los territorios donde surgieron. La Paz de Augsburgo en 1555 y la Paz de Westfalia en 1648. Estos fueron unos hitos importantes los cuales marcaron a la historia de Europa, al establecer acuerdos para finalizar conflictos religiosos. Ambas contribuyeron a moldear el panorama político y religioso del continente, aunque de formas y contextos muy distintos. La Paz de Augsburgo fue una reforma protestante que había generado tensiones entre los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico, divididos entre el catolicismo y el luteranismo. Tras años de enfrentamiento, el emperador Carlos V buscó una solución para estabilizar el imperio, la Paz de Westfalia. La Guerra de los 30 años, que se dio de 1618 a 1648, había devastado Europa, enfrentando no solo católicos y protestantes, sino también a grandes potencias como España, Francia, Suecia y los Habsburgo. Este conflicto, inicialmente religioso, evolucionó hacia una lucha política por el poder territorial. Con esto, el fin de los conflictos religiosos en Europa, si bien es cierto, estos acuerdos no eliminaron completamente las tensiones religiosas, pero fueron un paso muy decisivo hacia la planificación de este continente y la pacificación. Exactamente, Dayana. Y para la reflexión final de este podcast, la Reforma y la Contrarreforma fueron eventos cruciales que modelaron profundamente el mundo moderno. La Reforma protestante, iniciada por Martín Lutero, cuestionó las prácticas y doctrinas de la Iglesia Católica, promoviendo la idea de que la salvación se alcanza solo por la fe y la gracia divina. Esto llevó a una mayor difusión de la Biblia y la creación de diversas denominaciones cristianas. Por otro lado, la Contrarreforma fue la respuesta de la Iglesia Católica para reafirmar su autoridad. El Concilio de Trento jugó un papel fundamental en este proceso, implementando reformas internas y reafirmando las doctrinas católicas. Estos movimientos no solo transformaron la religión, sino también tuvieron un impacto significativo en la política, la cultura y la sociedad de Europa. La Reforma fomentó el pensamiento crítico y la individualidad, mientras que la Contrarreforma fortaleció la unidad y la disciplina dentro de la Iglesia Católica. Los invito a reflexionar sobre la importancia de estos eventos históricos. ¿Cómo creen que la Reforma y la Contrarreforma ha influido en el mundo en el que vivimos hoy? ¿Qué lecciones podemos aprender de estos movimientos para nuestra sociedad actual? Su impacto sigue siendo relevante y entender su legado nos ayuda a apreciar la diversidad y la riqueza de nuestra historia. Bueno, muchas gracias a nuestros participantes en este excelente podcast. Agradecemos a David Vega. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ti, Jairo, Dayana. Un placer haber compartido este espacio con ustedes. Muchas gracias, Dayana, por tu participación. Igual, muchas gracias, David, Jairo, por habernos invitado y poder compartir este podcast juntos. Claro que sí, muchas gracias a nuestros oyentes. Un gusto saludarles
Que les vaya muy bonito. Gracias totales.